Muy bien, ya estamos en vivo. Vamos a entrar al enlace con la radio. Me das un minuto nomás, Luis. Ujú. Buenos días. Muy bien, ya estamos al aire. Hoy día 31 de julio, el último día de este mes patrio. Estamos en Radio La Grande, los 99.1 la FM. Estamos en canal GTV Digital, en su programa Trujillo 4.0. Y estamos, bueno, regresando de una larga vacaciones, sobre todo a los estatales, les han dado como 5 días, una semana completa. Así se goza, así es el disfrute en la esfera estatal, que esperemos empiece a correr a partir de hoy día, si no, volverán las protestas a la calle con más ansias, pues. Y para eso hemos invitado a Juan Luis Tapia Rocha, director del Instituto Libre Empresa, para hablar un poco de economía, un poco de lo que le ha resultado este primer mensaje, y digo primer mensaje en referencia a nuestra presidenta, ¿no? A una mujer que está al mando, porque por primera vez en la historia republicana, después de haber salido de muchas dictaduras, entonces estamos
en una ruta al mando de una mujer. Aunque José Luis, muchos dicen que está detrás Otárola, ¿no? Tiene que ser un equipo realmente, no puede ser una sola persona. Eso del caudillismo, eso de que solamente necesitamos un líder, no, necesitamos líderes en conjunto, personas o sea, conjunto necesitamos, ¿no es cierto, Luis? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenos días. El mensaje de la Presidente, pues yo creo que tiene como 5 partes aproximadamente. La primera podría decirse que creo que arrancó con el tema del perdón y todo ese tema que fue, bueno, digamos, pertinente, ¿no? Pero no ha habido mucho eco en eso, ¿no? Sí me llamó la atención a mí particularmente el tema de dice así, ¿no? Como que no habrá ninguna privatización ni municipalización de la educación, ¿no? O sea, tratando de llevar al tema de los vouchers educativos, que es una propuesta que, digamos, por ahí está refiriéndose, ¿no? La otra, el tema de la lucha contra la delincuencia, donde hay algunas directivas para ver cómo reforzar el tema de la seguridad a través de la policía. La otra, el tema de salud. Tampoco ha hecho un gran mensaje, ¿no? Ahí al respecto. Simplemente van a poner en funcionamiento unos centros de salud mental por todo el tema de lo que ha dejado las secuelas de esta cuarentena estricta que puso Vizcarra. Y el tema político que va acompañado con la senaduría, que lo van a agregar, la bicameralidad, o sea, 2 cámaras, diputados y senadores. Y me he olvidado un tema más, es el sueldo mínimo, que bueno, yo soy economista y presto atención con bastante, digamos, observación al tema del incremento de este importante precio del mercado laboral, ¿no? Eso sería yo para comenzar un poco el tema de los 5 puntos que tiene que, en el mensaje de 3 horas, ¿no? De la Presidente, ha sido prácticamente esos 5 o 6 puntos aproximadamente. Bueno, lo que tú pones de énfasis es en este sueldo mínimo, ¿no es cierto? En el Sí. sueldo mínimo, que siempre es controversial, ¿no? ¿Quién pone el sueldo? ¿Quién te pone la barrera alta o baja? ¿Por qué poner este sueldo mínimo? Va enmarcado sobre todo en que la mano de obra en el Perú es poco especializada, ¿no? No, por ejemplo, Sí. necesitamos para agroexportación y tú tienes que enseñarle a recolectar. No es que venga la mano de obra y sepa recolectar, ¿no? Para empezar. ¿No? Sí, En correcto. minería igual, tienes que capacitarla para entrar en minería, si no, no es que tengamos una mano de obra, o sea, en demasía y así es calificada y va de frente a trabajar, no, tiene que pasar por un periodo, tiene que en un entrenamiento, una capacitación y recién enrumbarlo a que realmente cumpla, ¿no? Lo mismo pasa con los chiquitos que, por ejemplo, hablamos de los que tienen comercio pequeños y tienen almacenes, no hay profesión de almacenero, ¿no? No hay profesión de almacenero. Tú tienes que enseñarle a agarrar la cuchilla, a enlazar, a etiquetar, a poner los nombres, porque si tú lo dejas como almacenero, el muchacho se para, mira el almacén, dice, bueno, ¿y qué hago ahora, no? Y yo lo he visto porque lo he vivido, ¿no? Con cámaras que los muchachos dicen, ah, sí, ya, trabajo almacenero, ya, toma las llaves, anda al almacén, vamos al almacén. Ahí, una mañana sin hacer nada, miró las cajas, las paseó, las miró y regresé después de mediodía y le digo, ¿y qué has hecho? Me dijo, ¿qué? ¿Usted no me iba a decir? Le digo, te estoy contratando como Sí, almacén. tienen Entonces, un déficit, ¿no? Desde los colegios. Mira, los colegios en el Perú no han sido preparados para adaptar a los jóvenes a la vida laboral, ¿ya? O sea, ahí hay un desencuentro entre lo que el mercado necesita y lo que se le exacto. enseña al joven. Entonces se divorcia y por eso los jóvenes van a buscar empleo y no encuentran. Ese es un problema, digamos, que viene desde hace décadas, o sea, ahí hay un divorcio. Segundo, el mercado laboral como tal
es uno de los mercados más controlados, producto del niño, el niño que sabe y aprende toda la tarea que le dice la Organización Internacional del Trabajo, le ha dicho todas las medidas que tiene que hacer y las ha aplicado así conforme a su manual, y resulta pues que la economía laboral está por el 80% de informalidad, quiere decir, de cada 10 trabajadores, 8 no tienen derecho laboral, no tienen CTS, no tienen gratificación, no tienen un sistema de salud, etc. Es un desastre ese mercado laboral, porque ha cumplido estrictamente las leyes malas que le ha dictado la Organización Internacional del Trabajo, y el Ministerio de Trabajo se convierte en una oficina y mesa de partes, o sea, no hace nada al respecto, cede en la soberanía peruana. Y entonces la OIT menciona entre una de sus medidas actualizar periódicamente el sueldo mínimo. Pero hay que explicarle un poco a las personas por qué el sueldo mínimo, el control, el subir el sueldo mínimo, que desde una burocracia llamada Consejo Nacional del Trabajo es malísimo, es incluso una estafa al público. Primero porque el sueldo mínimo es un precio como cualquier otro, ¿ya? Nada más que es más especial porque involucra trabajadores ahí, ¿no? El precio del trabajo es referido a qué tan bien, a qué tan mal haces las cosas, ¿no? Cuando haces bien las cosas, te pagan bien. Cuando haces mal las cosas, te pagan mal. Y en el Perú, la mayoría de los trabajadores necesitan que lo capaciten para que haga bien las cosas. Y según eso le pagarían bien. Pero como es un mercado que está entrampado en muchas leyes malas, entonces el que lo contrata, o sea, el empleador, quien te hace firmar. Sí, a ver, parece que se cortó un poco la comunicación. Parece que hay una interferencia en la señal. Esperemos unos minutos. Ahora sí, ya está. Sigue Luis. Sí, decía que el caso del empleador, que es el que contrata al trabajador, está como medio amarrado ahí, no puede hacer de manera creativa, libre, eh, digamos, su adiestramiento a los trabajadores, porque le sale caro. Principalmente, cuando digo caro, son más las microempresas que no pueden pagar un sueldo mínimo, porque supongamos que vende pues 2.000 soles mensuales y hay que pagar 1.025 soles nada más de sueldo mínimo. O sea, si el dueño tiene un trabajador a su costado y quiere cumplir con la ley, tendría que pagar 1.025 soles de los 2.000 que gana en ventas, le quedaría 975 soles para el empresario. Imagínate cómo va a pagar a un trabajador más del 50% de sus ventas para cumplir con la ley. Entonces las empresas pequeñitas de 2 trabajadores, 3, empiezan como a reflexionar y dicen, no, que voy a estar cumpliendo con la ley, voy a quebrar, ¿no? Entonces se salen del sistema laboral y se empiezan a informalizar. Entonces tienes un mercado laboral por un lado, tienes un control de precios que se llama sueldo mínimo y tienes una economía que también se encuentra burocratizada, llena de impuestos, trabas, desaliento a la inversión privada, ¿no? La gente quiere emprender, hacer un negocio y le piden papeles, trámites. Entonces, ese sueldo mínimo que debería subir permanentemente, porque hay 2 sueldos mínimos, ¿no? El del gobierno y el del mercado. El del mercado está debajo de lo del gobierno, normalmente es así. Y el gobierno eleva algo artificialmente. Y eso provoca 2 efectos. 2 efectos. Uno, a favor del trabajador, lo que implica que los trabajadores que escuchan un aumento del sueldo mínimo, supongamos de 1.025, y el Consejo Nacional de Trabajo lo aumenta a 1.200, entonces despierta el interés de trabajar de los que no querían trabajar por 1.025. Y empieza a engrosarse la fila de los trabajadores, o sea, mucha gente quiere trabajar por 1.200, 1.300. Y entonces van a buscar trabajo y resulta que hacen unas colas enormes así para que puedan encontrar trabajo. ¿Y por qué no encuentran trabajo? Porque van y hacen cola. Porque el otro efecto que no lo ve normalmente y que creen que todas las empresas pueden pagar lo mismo,
es cuando las empresas dicen, oiga, pero si yo con 1.025 no podía pagar con las justas, etcétera, ahora me lo suben a 1.300 soles, ¿qué quiere? ¿Que contrate a la misma cantidad de trabajadores? No voy a poder contratar. Es como el presupuesto de uno, ¿no? Si suben los precios de las cosas, ¿vas a poder comprar lo mismo? No vas a poder comprar lo mismo si sube el precio del pollo, el huevo, el pan, la leche. Si sube eso, ¿vas a poder comprar lo mismo? Igual las empresas. Si sube el precio de la mano de obra del trabajador, ¿vas a poder comprar lo mismo? No, no va a poder comprar lo mismo, va a comprar menos. Y como por un lado tienes muchos trabajadores con ganas de trabajar y el otro lado tienes a las empresas que no pueden contratar, y si no empieza a disminuir la contratación de trabajadores, ahí se abre una brecha. Eso se llama desempleo. Es decir, Y hay mucha algo, gente quiere Luis, trabajar y pocos quieren contratar. y hay algo, dos cositas más recurrentes a lo que tú nos estás plasmando. Sí. El tema de la inseguridad, que quita todo tipo de inversión, o sea, te frena el ir a comprar a la calle, o sea, es bien bravo porque sientes un temor a salir, entonces dicen no, y retrasa eso las compras. Entonces, y lo otro es las políticas públicas, ¿no? Que no son, o sea, no tenemos políticas públicas claras, ¿no? El gasto público es recontra lento, demasiado lento, demasiado burócrata. Entonces, esos dos, a que te digan, no, el sueldo mínimo a partir de mañana es 1.500, y tú dices, pero si no se ha movido nada en el país, no hay obras públicas, no hay inversión privada, la inseguridad nos mata, o sea, dos cosas fuertemente, ¿no? Y justo yo te llamaba hoy día lunes a empezar con el tema de la economía porque arrastra dos cosas muy fuertes, la política pública y la inseguridad ciudadana. Sin esas dos, y yo en el discurso de la presidenta lo sentí muy entusiasta, pero poco aterrizaje, ¿no? Y muchos esperábamos, creo, en estas políticas públicas, mira cómo se conectan las dos con inseguridad, que sea más contundente en el tema delictivo, ¿no? Más contundente, o sea, nos pone dos cárceles, sí, para el año 2025, y si llegaremos, porque con estas balaceras que ocurren a cada rato, asaltos, o sea, es como decir vamos a ir a Navidad y ver si Papá Noel llega, ¿no? O sea, yo creo que ahí le faltó más contundencia, y estoy contigo, en aterrizar más fuerte, no preocuparse tanto del sueldo mínimo, sino de las políticas públicas en seguridad ciudadana y en el gasto público. En los dos debió decir, vamos a entrar de lleno a que los municipios saquen sus presupuestos, porque el sur, hermano, ayer me llamaban, hay 200 millones de soles en un departamento, en una región, no lo voy a nombrar, y nos llamaban y nos decían, necesita proyectos. Le digo, páguenos los pasajes, vamos para allá y se los ayudamos a gastar. Pero yo me ponía a pensar, o sea, 200 millones no pueden gastar. Dios mío, entonces, ¿qué es lo que ha dicho la presidenta? Si es que no ha entendido hasta ahora que el gasto público y la inseguridad van a mover la economía, estamos frito, ¿no? O esa sensación no se refleja en la economía o es aislado. A ver, la economía tiene cuatro motores. Uno es el consumo, la inversión, las exportaciones y creo que dije el gasto público, ¿no? Sí, creo que ya lo dije, el gasto público. Esos motores tiene para generar demanda, oferta y todo eso, ¿no? Para que la economía se dinamice. Lo que no va a poder prender la presidente es la inversión privada. O sea, no tiene capacidad de crear confianza en los que invierten a las empresas, porque esa parte como tiene que ver mucho con la institucionalidad, es decir, la regla de juego, eliminar de la faz de la tierra el tema de la asamblea constituyente. Por ahí no tiene margen de maniobra, o sea, le queda el gasto público, le queda la demanda por el lado de las familias y empresas. Entonces, cuando uno mira ahí sus presupuestos del gobierno, destina por aquí, ¿no? Plata por acá, en salud, en delincuencia, o sea, en policía, etcétera. El problema que tú has señalado es de un tema de gestión, o sea, que no tiene capacidad de generar impacto porque sus cuadros técnicos, no a nivel de poder ejecutivo, sino a nivel de gobiernos regionales, municipales,
no encuentra un aterrizaje, digamos, en obras concretas porque se demoran mucho y además el mismo MEF, como tiene candados ahí para poder controlar el gasto de los municipios y del gobierno regional, entonces se demora la ejecución de esas promesas que la Presidenta lo dice, ¿no? Entonces tienes ahí un primer cuello de botella, ¿no? Es decir, la ejecución del gasto público, por más que tú le destines, tiene que pasar por los filtros para que la calidad del gasto no se vea malograda, ¿no? Entonces, es natural, etcétera, de lo que tú dices. El otro tema, el de la inversión que te dije que en esa parte es difícil de que lo pueda manejar, tiene que ver mucho con las políticas públicas, y eso tú bien lo señalaste, ¿no? La inversión privada, que es muy sensible a sus expectativas, es decir, ellos tienen como un termómetro de la economía, de eso sale todo negativo. O sea, ahorita, por ejemplo, hay un indicador del Banco Central que dice todo lo que es de 50 para arriba es optimista y todo lo que es de 50 para abajo pesimista. Y entonces todos los indicadores empresariales se encuentran debajo, está en 43, 40, 48, 47, está en zona pesimista. ¿En qué pesimismo? En inventarios, en mejora de su negocio, en contratación de mano de obra también se encuentra ahí el problema, no va a contratar a corto plazo. Entonces se ve como que la economía se va a ir recesionando. En agosto sabremos si realmente entramos en una recesión técnica, es decir, 6 meses seguidos con disminución de la actividad económica, que significa menos producción, menos empleo, etcétera, se va a confirmar ahora en agosto. Y eso, cuando se menciona esa palabra recesión, inmediatamente los empresarios le da miedo y dice, si va a entrar en recesión, entonces yo no puedo seguir invirtiendo porque invertir sería una locura. ¿Cómo voy a invertir en un mercado donde me dicen que va a entrar en una fase de contracción? O sea que la economía se empieza a achicar, ¿cómo voy a vender más si se está achicando, ¿no? Entonces no va a invertir. Entonces, eso es en agosto, ¿ya? Tenemos la caída consecutiva de la recaudación tributaria, segundo indicador. Tercer indicador, las importaciones de bienes de capital, o sea, todo lo que es inversión privada para modernizar, también está cayendo. También tienes una inflación que está cediendo muy lentamente, o sea, está bajando los precios, algunos suben, o sea, está fluctuando mucho los precios. Y todo eso te va anunciando que la expectativa de los empresarios, más la economía y todo lo que se va a venir en los próximos meses le va a jugar en contra al gobierno, porque ya se viene también un fenómeno ahí de calentura del mar y eso va a alterar el clima y va a hacer llover, va a destruir, y hay labores de prevención que por su propia naturaleza el gobierno no lo va a terminar cuando llegue enero, que eso no se asuma al problema mencionado anteriormente. Entonces, cuando tú tienes ese escenario, ya el gobierno y su 20% de incidencia sobre el gasto en inversión total es poquísimo. O sea, la inversión total es del 100% de que se invierte en el Perú, solamente el 20% es del sector estatal y el 80% es gasto privado. Entonces, lo poco que puede hacer el gobierno en materia de gasto es solamente un impacto del 20%, y encima invierte mal, se demoran, como tú bien dices, las políticas públicas son lentas, porque es la propia burocracia, tenemos un Estado grande en áreas que no debería estar, y las que debería estar son bajitas, ¿no? Como el tema de la seguridad. Entonces, en resumen, lo que te quiero decir es, va a tener problemas económicos de aquí a diciembre. O sea, ya vamos a entrar en una fase de contracción. Segundo, la inflación no va a ceder tan rápido como pensábamos. 3, tienes un fenómeno ahí climatológico que va a golpear, lo va a tirar más abajo la economía. Y
finalmente las promesas y todo eso no va a caer bien porque no se va a cumplir. Y tienes la parte política, que eso sí va a seguir ahí la izquierda, como siempre, va a seguir fastidiando con el tema de la Asamblea Constituyente, etcétera. Entonces, todas las reformas planteadas en la parte política no va a tener eco. Me parece muy bien esto de la bicameralidad, pero no es el momento, ¿ves? Tienes que hacer reformas políticas de fondo y no solamente esas, reglas electorales, partidos políticos, su financiamiento. ¿Cómo puede ser que con nuestro dinero se esté pagando partidos políticos cuando ellos deberían buscar por su cuenta dinero, ¿no? Etcétera. Entonces, Germán, el escenario no es muy bueno, ¿no? No que queremos empezar dando malas noticias a tu público, pero debería haber hecho reformas profundas, ¿no? Las que yo siempre menciono, las 5 reformas para que dé señales correctas a todos, no solamente en lo político, porque siempre sale 3 grandes demandas del público, porque esos son sus problemas reales, no de los que los políticos dicen. Primero, a la gente no le va a alcanzar el dinero a fin de mes. Esa es la primera de todas, el primer problema, ¿cómo llego a fin de mes? 2, el tema de la seguridad. Están muy, muy, muy inseguras las calles, más que antes. Tercero, las fuentes de empleo. No, la gente siente que no encuentra trabajo y que le paguen bien. Entonces, si esas 3 no la ha atacado, no la ha abordado porque quería abarcar mucho, en realidad ha apretado poco. Esas 3 se hubiera enfocado. Con esas, creo que disparaba el tiro al blanco. Eso era lo que la gente buscaba. Muy bien, José Luis. Vamos a ir a la pausa de la media hora. Te pido que en la siguiente media hora demos por lo menos 3 cosas que la presidenta haga en este mes de agosto. Es cierto, hay un run de la recesión. El tema climatológico también nos está jugando en contra, aunque hay un indicador que pareciera que algo se está alterando. Bueno, con la naturaleza nunca uno sabe a ciencia cierta, ¿no? Y justo los australianos se pronunciaron, ¿no? Hace poco. Parece que algo está alterando y no queremos especular, pero parece que nos fuéramos de un calor fuerte a un extremo mucho más frío, pero veamos cómo sucede en estos días y cómo se va acoplando el clima, la orientación, ¿no? Hemos sentido temblores, estamos a cada rato con temblores en toda la costa, y eso también nos debería poner en alerta, ¿no? En alerta. Pero bueno, vamos a ir a la pausa de la media hora. Estamos en Radio La Grande, en los 99.1 la FM. Estamos con José Luis Tapia Rocha, director del Instituto de Libre Empresa, analizando lo que ha sido las 3 horas de nuestra primera presidenta, redundando, mujer en la época republicana, que ha tenido muchas ganas. Sí, parece que tiene las ganas de hacer las cosas, ¿no? A diferencia de Castillo y a diferencia de Ollanta, que la verdad, último gobernante, y PPK tuvo 1 año y renunció, no se le escuchó mucho. Vizcarra disturbió todo, ¿no? Aunque Vizcarra salió a dar su aclaración de que hay una alianza, me da Frankenstein, me dice, ¿no? Pero yo creo que más allá de todo eso es que hay una buena intención de hacer las cosas. La bulla en el sur va a seguir, o sea, hay un descontento. Pues, ¿quién está contento con lo que estamos haciendo? Yo esperaba más contundencia en el tema de la seguridad, ¿no? O sea, ya tenemos el ejemplo de lo que ha hecho Bukele. No es sencillo, pero tampoco es difícil de hacer en el Perú, tampoco es difícil de hacer, ¿no? Y las bandas están a diestra y siniestra, en todo lado. Ya no es solamente una provincia, una ciudad, sino en la costa del Perú está la delincuencia, horriblemente. Pero bueno, ese es el Perú que tenemos, esta es la gente que tenemos en el gobierno. No podemos importarnos otras realidades, porque no la harían bien tampoco, no conocen la calle, no conocen el andar del peruano. La economía informal está moviendo el Perú, pero no hay que atacarla como ha hecho Renovación en Lima. Pues es un absurdo eso. No he entendido lo que es llevarse de la mano con el comercio ambulatorio. Pero bueno, vamos a la pausa, Luis, espérame un minuto y retornamos, por favor. Estamos en Radio La Grande en los 99.1 de la FM.
Llegamos a la segunda media hora de hoy, lunes 31, último día del mes patrio, aunque la patria se celebra todos los días, si no, no eres peruano. Muy bien, José Luis, vamos por algunas soluciones, algunas cosas. Tenemos un Estado burocrático. A veces yo digo, si existirá este Estado, porque lo veo acá a todas las instituciones, MEF, Agricultura, Interior, parece que no nos quieren dejar, ¿no? O sea, de la descentralización, aunque lo ha tocado, vamos a ir otra vez a esa gran mesa que más que aplaude, creo, porque no nos articula más, no nos empuja al desarrollo, ¿no? Y estamos ahí permanente. Mira, habiendo crisis internacional y poder ser un gran referente para cosas rapidísimas, pero la burocracia, pues, ¿no? La burocracia, o la poca disponibilidad de este gobierno. Esperemos que enrumbe con fuerza. No hay otra, hay que ser mano dura a veces en la vida, ¿no? Y enrumbar. Vamos, José Luis, 5 cosas que tú dices que podemos y se pueden hacer en estos momentos. Dejémoslo ahí, que nuestra gente de Trujillo lo escuche. Sí se puede hacer. Prende el micrófono. A ver, espérate, el micrófono. No, tú lo has apagado su micrófono. Tu micrófono es el que está desconectado. Conéctalo otra vez. Parece que algo moviste ahí en el interior. Su micrófono no está conectado. Tu micrófono dice que no está conectado. Algo está ahí que no se da, es la comunicación. Estamos con José Luis Tapia Rocha, director del Instituto de Libre Empresa. Parece que tu micrófono no... Entra y vuelve a salir, a ver, entra y vuelve a salir. Estamos en vivo y en directo en Radio La Grande, los 99.1 de la FM. Estamos con nuestro invitado José Luis Tapia Rocha, director del Instituto... Ahora sí, del Instituto de Libre Empresa. Dinos, José Luis, a ver. Mira, yo planteo 3 grandes reformas o 3 políticas públicas para esas grandes reformas, que es desregular, privatizar y abrir todos los mercados. Y esto tiene que hacerse con reformas en varios frentes que debieron haber hecho: la reforma económica, la política, la de educación, salud y pensiones. Esos son los 5 grandes temas que a la gente le interesa. El resto pasa a segundo plano porque no es de interés del público, temas que no le afecta directamente, como el caso de la corrupción, la politiquería y todos los temas, etcétera. Perdón y todo, que está bien, pero no va en el fondo que la gente está buscando. Entonces, cuando hacemos estas tres políticas, que es un conjunto de normas, de leyes, etcétera, lo primero que tiene que hacer es darse cuenta que tiene un aparato burocrático que no le sirve como está ahorita. Y por burocracia se entiende pues los empleados públicos, las funciones que tiene. Y entonces tiene que enfocarse en lo que verdaderamente le interesa a la gente, ¿no? O sea, si yo tengo un aparato público, ¿qué servicios me da ese aparato público con mis impuestos, ¿no? Entonces tiene que pensar en la gente, decir, bueno, el aparato público me va a ayudar si de alguna manera combate el crimen de manera eficiente. Porque si no, ¿para qué me sirve el impuesto si estoy pagando en el IGB el 18%? Y resulta que salgo a la puerta de mi casa, viene un tipo de una moto y me arrancha la cartera? O sea, yo pago para eso el 18% de lo que, todas las compras que hago, para que me roben todo mi dinero, mi sueldo que tenía ahí. Entonces, las personas sienten en eso de la seguridad, que es algo importante, y el aparato estatal, que debería estar enfocado en combatir el crimen, anda disperso con Ministerio de Agricultura, con Ministerio de Industria, de Pesca, de Turismo, ¿no? Pero ni siquiera eso pueden hacerlo bien, imagínate, ¿no? Entonces, la seguridad, en primer lugar, tiene que ser atacado con un aparato burocrático, es decir, se necesita más policías. Más policías, ahorita tenemos un policía cada 222 habitantes. Eso es bajísimo. Tú tienes que subir el número de policías que cuiden, claro, con su previa reforma, que no sean corruptos, todo, pero necesitas un policía cada 75 habitantes.
no cada 222, era como antiguamente se decía, un policía en cada esquina. O sea, tienes que lograr esa meta de tener un policía en cada esquina, que la gente sienta que compra tranquilo en su casa y hay un policía ahí, que nadie se va a sentir incómodo con que la policía esté en tu cuadra, ¿no? No el guachimán, porque el guachimán es una persona muy limitada, no puede usar su armamento, simplemente es un vigilante, pero un policía sí. Entonces, ¿Cómo te queda el tema de no privatizar la educación? ¿No? O sea, ¿cómo lo has sentido? O sea, para mí malísimo, ¿no? Mira, yo prefiero que me haga esas 5 reformas y está incluida la educación a que se dispare solamente la privatización de la educación sin hacer las otras reformas, porque eso Ya, sería un perfecto. fracaso anunciado, ¿no? Porque ¿cómo vas a privatizar la educación? O sea, ¿cómo vas a ponerlo como casi todo privado cuando la gente no tiene para pagar un privado? Y ahí tienes que abrir la reforma económica para que la economía le permita que eleve sus ingresos a las personas y puedan pagar la educación. Pero si no haces esa reforma económica, que significa abrir mercado, inversión privada, no vas a poder lograr el objetivo de que se pueda utilizar al 100% la propuesta de la privatización, que no es lo mismo que municipalización. Municipalización Exacto. es más estatización, más bien. Es al revés. Ahora, José Luis, ¿no te queda una sensación como que al ministro de Economía le apagaron el chip? ¿No? O sea, en estos últimos 6 meses, como que o sea, si antes vivíamos de lo que decía el ministro de Economía en este año, en lo que va del año, o casi con Castillo, cero, mutis. Más hemos prestado atención al BCR. Mejor el BCR se ha convertido en el ministro de Economía, ¿no? O sea, esa sensación no te queda de que se apagaron el, toda la dirección que habíamos conseguido con tener un ministro de Economía que te planteaba las cosas, te decía cómo estábamos. ¿No te queda esa sensación de que estos dos gobiernos, de Castillo y Boluarte, prácticamente, chao, ministro? La ausencia de reformas. O sea, aquí Ajá. los ministros han actuado como economistas tradicionales, es decir, todo le ve gasto público, gasto, subvención, entrega de bonos, ¿no? Que la ejecución pública va a aumentar. O sea, si tú evalúas al señor Contreras desde enero, que anunció su plan Compunche Perú, y mira los resultados a la fecha, vas a decir, este señor no ha dado la talla, porque todos los indicadores están contra él. PBI, recaudación, importación. Claro, la inflación no, porque no le corresponde a él. El tema de la ejecución pública, que creo que ha llegado recién al 50%, etcétera. Entonces, todo lo que se propuso no lo ha conseguido, porque se ha enfocado más en el combate contra la pobreza, pero no ha reactivado la economía. ¿Ya? O sea, tienes a un ministro que no puede exhibir número y ahí tiene ya que renovar ministros. ¿Para qué? Para que le dé más respiro a esa cartera que se ha visto opacada, ¿no? No ha tenido resultados y eso es un problema porque si un ministro no tiene resultados, le tienes que dar vuelta a la página y buscarte otro que lo pueda hacer. Lo que pasa es que él viene de un viceministerio de Economía durante la época de Pedro Frank. Entonces tiene la mentalidad del gasto público y con gasto público no vas a salir del atolladero económico. Tienes que buscarte a un ministro pro mercado, pro inversión privada, pro creación de empleos, pro mercado libre, de regulación. Tienes que buscar ese tipo de ministro, porque los ministros que emplean ahora son puro gasto, pero no genera empleo. El gasto del gobierno no genera empleo, destruye el empleo. Es lo que te dice siempre la economía. Porque ¿dónde saca el dinero para poder generar empleo? Del impuesto, y el impuesto viene del sector privado, ¿no? Exacto, y justo voy a mencionar algo que no le va a gustar a muchos amigos economistas, es que son de orientación nacional, pues, ¿no? Tú sabes, la orientación en una nacional es gasto público, gasto público, gasto público. Nunca he escuchado en una universidad nacional decir hay que promover emprendedores, nunca, jamás, ¿no? O sea, no te enseñan a hacer empresa en una universidad nacional. Entonces, ¿quiénes van dirigidos? Van dirigidos, y la católica es más de lo mismo. Entonces, ahora, ¿qué tiempo le damos? Porque estamos con un clima que nos está diciendo, miren, ya llegó, la lluvia ya se acercan, pero un tema de inseguridad que es todos los días, todos los días. Entonces, Dina Boluarte no tiene mucho espacio, ¿no? O sea, tiene que
Hoy día lunes debe haberse despertado con todo su equipo y las reformas y la orientación, porque prácticamente no tiene una oposición, no la tiene en estos momentos, ¿no? Como vayan pasando los días, no digo los meses, porque no podemos darle meses, sino días, ¿no? Va a tener recién la oposición, ¿no? Eso es lo que yo siento, o sea, no se le puede dar muchos días, son momentos que tiene que comenzar a enrumbar ya, si no, como tú dices, este tema de la recesión que se está escuchando, se está comenzando a hacer una bola, se va a fijar, ¿no? Y ahí el ciudadano tendrá que apretarse, pues, ¿no? Fuertemente. Tú sabes que en Corea del Sur los empresarios cuando escuchan la palabra recesión le dan la contra a su gobierno, porque normalmente deberían ajustar sus presupuestos, ¿no?, de Claro. inversión. Ajá. Los coreanos son al revés, dicen, me está diciendo que la economía se va a poner peor y por eso no va a haber inversión. Los coreanos, los empresarios coreanos lo interpretan al revés, dice, lo que significa que yo lo que tengo que hacer es invertir más para revertir esa cifra del PBI que va a decrecer, porque saben Buen ellos punto. que depende de su inversión para que el PBI cambie. Entonces se animan más bien a hacer todo lo contrario, ¿no? Acá no, acá escuchan que el PBI va a caer y se desaniman rápido los empresarios, ya no quieren invertir, por eso le dan la razón al gobierno y ahí la recesión se da, ¿no? Entonces, ese pesimismo normal que acá hay, si lo fuera así tipo coreano, la economía cambiaría, pero todo depende pues de su mentalidad, ¿no? Su mentalidad aquí es derrotista, ¿no? Porque el aparato estatal es grande, ¿no? No es cualquier cosita. El gobierno gasta más o menos 222.000 millones de soles, que es en gasto público, es como de cerca de un tercio de lo que se produce se va en mantener un gobierno. O sea, los 2/3 mantiene al gobierno, o sea, 2/3 de la economía es para los privados y un tercio para el Estado. Y en términos de meses, más o menos se hizo un cálculo, de todo un año, ¿cuánto te toma para pagar todos tus impuestos como el gobierno te pide? Más o menos cerca de medio año, o sea, 5 meses de tu vida Wow. sirve para trabajar para el Estado, sin ser tú empleado del Estado. ¿Por qué? Porque le tienes que dar dinero al gobierno para mantenerlo. Ese es más o menos el tiempo. De los 12 meses, 7 te queda para ti, para tus gastos privados, tu familia. Pero los 5 tienes que trabajar duro para pagarle al gobierno y su burocracia, ¿no? Para que te dé lo que se supone, te tiene que dar, pero no te da nunca o poco, que es el tema de seguridad, justicia, infraestructura y todo eso, ¿no? Entonces ahí ves cómo de lo injusto que es tener un aparato estatal demasiado grande que al final abarca mucho y aprieta poco, es decir, te da poco de lo que hace, ¿no? Entonces, eso hay que cambiar, ¿no? Y eso se cambia con reformas, con esas reformas que te he mencionado. De esa manera puedes cambiar el ánimo de los inversionistas. Cuando tienes... ¿Sientes confianza en disculpa Luis, ¿sientes confianza en Dina, en su equipo? ¿O Mira, yo digamos que la señora Boluarte está como un ave de paso, así yo lo veo. claro, O sea, exacto? no, Ujú. nada asegura que ella pueda llegar al 2026, porque ella creo que está enfocada en eso. Pero tienes un aparato político, tienes un conjunto de leyes malas, que lo que va a hacer es expectorarla a la mayor, a la poca atención política que haya. Un muertito más y sale seguramente la señora Boluarte, ¿no? Como la Pero tilda, diga, ¿no? Tilda en asesina. estos momentos, mira, yo creo que con esta mesa directiva ha sido una especie de, te vamos a dar una licencia, ¿no? Ya está, la licencia está, se han sentado, ¿no? Porque hay que ser sincero, o sea, Cerrón se ha sentado y ha puesto sus prerrogativas, pues, ¿no? Vamos a sentarnos acá, muy bien. El Perú está viviendo un momento expectante, ya, lo tienes todo para hacerlo, ¿no? Por eso digo, no tiene oposición la señora en estos momentos, como otros gobiernos tenían oposición fuerte. Este gobierno no tiene oposición, entonces puede rápidamente enlazar esas políticas públicas que necesitamos, ¿no? Para poder frenar algo del sinsabor. Es cierto, es un ave de paso, yo no considero que tampoco, digamos, de mucho, pero el Perú se la está jugando, pues, ¿no? Crisis en Argentina, ¿no? Parece que Milei no gana en Argentina y su crisis va a seguir. Argentina parece en ese mismo. Y peor, en Colombia, en Ecuador, un tema de inseguridad fuertemente inseguridad. Y eso que acá se han matado en Lima a un agente, a un personal de seguridad ciudadana,
que tampoco no ha tenido mucha redundancia, claro, porque también tiene a los medios, o sea, si los medios tampoco no te destruye nadie, ¿no? Por eso digo, Dina tiene días para comenzar a enrumbar. Yo creo que ya el aprendizaje de 6 meses lo vieron, lo tantearon, porque la administración pública es un monstruo, pues, ¿no? Es un monstruo, realmente es un monstruo, ¿no? ¿Sabes Pero qué, sí Germán? se puede, cuando uno quiere, hay una lectura, Germán, para que un poco el público se entere. Han puesto al presidente del Congreso, el señor Soto, Alejandro Soto, pero han puesto desde el punto de vista político al peor de todos. ¿Qué significa? Que la maquinaria que está detrás de eso es la siguiente, eso es un poco la especulación, ojo. Es, el señor Soto pronto va a ser vacado, porque tiene 79 carpetas fiscales. O sea, el congresista que tiene pendientes con la fiscalía, abierto 79, es fácilmente tumbable. O sea, lo pueden sacar rápido y lo va a hacer. ¿Quién? El principal interesado, el fujimorismo. Porque el fujimorismo, cuando lo saquen a este señor, va a quedar Nano Guerra García de presidente del Congreso con Valdemar Cerrón. Muy, bueno, se corta un poco la señal ahí, parece que hay unas deficiencias, es justamente un tema que pedimos acá, más antenas para la comunicación. Muy bien, José Luis, cierto, el panorama la tiene difícil el presidente, pero es otro contexto político donde creo que Acuña se la está jugando, ¿no? Se la está jugando muy fuertemente a la sobrevivencia de su partido. Ya ni siquiera a la permanencia, ¿no? A la sobrevivencia de APP. Sí. Así que nos escuchen bien claro en La Libertad. Es una sobrevivencia haber aceptado el riesgo político de ser presidente de una mesa directiva del Congreso. Y si Acuña no lo sabía, bueno, se lo anunciamos. Sí, es un riesgo, señor Acuña, a la sobrevivencia, no a la permanencia, porque la permanencia no la tiene, a la sobrevivencia de APP. Muy bien, José Luis. Son días muy fuertes para el país, sí, con una delincuencia en el norte, en Ecuador, que nos ha estallado y que está estallando acá. Por el otro lado, la crisis económica en Argentina, que muchos dicen, no tiene mucho que ver. La migración, señores, la migración, así como los venezolanos han venido, también pueden venir los argentinos. Y bueno, y Chile, que se está parando de algo, por algo Chile le ha soltado la presidencia ha corrido. Saben los chilenos. O sea, son expertos pues en marketing, en economía, por eso le han dicho de frente, Dina, asúmelo. ¿Por qué? Porque la P me lo traigo, pues. O sea, los chilenos son comerciantes, los chilenos, saben hacerla. No por la pura, tienen la primera economía en Latinoamérica, ¿no? O sea, ¿qué les interesaba a ellos? ¿Decirle no a Perú? No, sí, vénganse, están acá al ladito, nada más. Nosotros los podemos ayudar. Son más mosca los chilenos. Pero bueno, gracias, José Luis. De nada, Germán. Estamos en contacto para seguir en este análisis y a ver qué pasa en los próximos días, nada más, aquí con Dina Boluarte al mando. Okay, gracias. De nada. Muy bien, estuvimos con José Luis Tapia Rocha, aquí en Radio La Grande, los 99.1 de la FM. Ya llegaron los titulares en estos momentos de nuestros locales, tanto la industria como el correo. Hay un tema local que lo vamos a terminar rápidamente. El señor alcalde no se quiere ir, van a dilatar su permanencia. Esto es un tema de dignidad, amigos. Esto es un tema de dignidad. Debe irse, ¿no? Hay una sentencia, hay que respetar. Si no respetamos las leyes, entonces esta es una anarquía, ¿no? Esta es una anarquía. Sus comportamientos individuales, allá él, ¿no? Hay formas, y este señor no se comportó bien. Ya el Poder Judicial sentenció, ya el Poder Judicial emitió una resolución, ¿no? Un dictamen, entonces, por lo tanto, ya esto es asunto acabado. Que combata la corrupción, es cierto, hay que seguir combatiendo la corrupción, yo no digo que no, pero el señor debe dar un paso al costado. No hacer más de Trujillo un despelote, una anarquía, no hay control de nada. El tema de la ruta del agua, nosotros lo estamos apoyando, pero ya no es eso más. Hay que hacer mucho más cosas, porque si no, esto se va a acrecentar, la inseguridad cada día más nos está pegando fuerte, fuerte. El señor no le ha interesado la ceremonia, no le ha interesado nada, él dice que no está con los corruptos. Hay que saber ubicarse, señor Arturo Fernández. Nos vamos, hasta el día de mañana, cuídense, Dios mediante.
y vamos a seguir hablando sobre el discurso de la presidenta, tema por tema, para ver qué salida podemos optar. Cuídense, hasta el día de mañana.